Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor eterno, los sueños que podrá alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Vamos a pedir a los niños a que salgan a su clase, todos los pequeños, también las maestras que van a atender a los niños, puedan salir, ¿sí?, en orden. Y si tú no eres niño, te voy a invitar a que permanezcas en tu lugar. Amén. Ok, pues damos la bienvenida a cada uno de los que están aquí. Gracias a Dios por tu vida, a quienes nos acompañan por primera vez. Gracias a Dios por sus vidas, a los que nos visitan y a los que siguen en esta transmisión. Que el Señor bendiga sus vidas. ¿Cómo están, querida iglesia? Ya les está afectando el calor, ¿verdad? Como que ya los está adormilando. ¿Cómo están? Muy bien. Ok, vamos a continuar con nuestra serie Esto Somos. La semana pasada comenzamos una serie que tiene que ver con lo que somos como iglesia, lo que hacemos, lo que practicamos. Y comenzamos con un tema de que somos una iglesia que alaba con todo el corazón. Somos una iglesia que alaba con todo el corazón. Y hablamos de lo que es la alabanza, ¿sí? No del grupo de alabanza, hablamos acerca de lo que es la alabanza a Dios y que tiene que ver con exaltar a Dios. Tiene que ver con todo el preámbulo que tenemos que hacer para alabar a Dios. Y este domingo me dio gusto que antes de que empezara la alabanza ya habíamos unos cuantos aquí. Eso es bueno. Creo que el mensaje llegó a sus vidas y si no, quiero que vayas a la página y lo veas. Te va a bendecir mucho. ¿Ok? Vamos a continuar con nuestra serie Estos Somos. Quiero que me acompañes a la palabra de esta tarde. Igual va a estar apareciendo en pantalla en Segunda de Timoteo capítulo 3 de Segunda de Timoteo, versículos 16 y 17 de Segunda de Timoteo. Ya está ahí en pantalla. La palabra de Dios dice: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué dice? ¿Toda o una cuanta? Toda es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Eso es la palabra de Dios. Señor y Dios, gracias en esta hora, antes que nada, por tu presencia. Gracias porque tú nos honras con tu presencia, Señor. Gracias por este tiempo tan especial en el cual hemos retribuido alabanza a Dios y gloria a ti. Agradecidos estamos contigo, mi Dios, por tu palabra, porque ha sido verdadera para nosotros. Ha traído libertad, ha traído consuelo, Señor. Nos conforta, nos anima.
pero también nos instruye, nos enseña, nos corrige, Padre. Te pido que en esta hora tu presencia, tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, fluya a nuestros corazones, a nuestras vidas y a nuestras mentes. En el nombre de Jesús, amén. He titulado el mensaje de esta tarde, somos una iglesia que se forma en la palabra. ¿Sí? Como veíamos ahorita en el versículo de segunda de Timoteo, es una carta que el apóstol Pablo escribió a Timoteo, ¿sí? Donde le explica el efecto que produce la palabra de Dios. Y ese es el mismo efecto que produce en nosotros la palabra de Dios. ¿Qué efecto produce en nosotros? La misma Biblia nos está diciendo el efecto que produce la palabra. Dice que nos enseña. ¿A cuántos aquí les hace falta seguir aprendiendo? A mí me hace falta seguir aprendiendo. No lo sé todo, no sé todas las cosas, pero sabes, en cuestión de la enseñanza necesitamos tener un espíritu enseñable, ¿sí? No creernos que ya lo conocemos todo, que ya sabemos todas las cosas, que ya no hay nada que aprender. Necesitamos ser enseñables, ¿sí? Y uno de los efectos que produce la palabra es que nos enseña. Otro efecto que produce la palabra es que nos corrige. Eso como que no nos gusta tanto, ¿verdad? Siempre nos gusta tener la razón. Y saben, una de las cosas que sucede cuando alguien nos corrige es que nos sentimos exhibidos. Y no nos gusta, ¿sí? Aunque la corrección, su propósito no sea exhibirnos, porque una de las cosas que tiene la palabra de Dios es corregirnos, pero nunca exhibirnos. El problema es que la palabra de Dios, cuando nos confronta y nos corrige, pues nosotros nos sentimos exhibidos, ¿sí? Nos sentimos avergonzados, pero eso no significa que el propósito de la palabra sea que tú y yo nos sintamos avergonzados o exhibidos, ¿sí? Sino más bien el efecto que produce la palabra es corregir cuando estamos mal. Hay ocasiones en las que vamos a estar mal y es necesario que la palabra nos corrija, ¿sí? La palabra de Dios también tiene otro efecto, nos da dirección. Va a haber momentos en los que no sabemos qué camino tomar, qué decisiones tomar, ¿sí? Ahí entra la palabra de Dios para traer dirección a nuestra vida. Otro efecto que produce la palabra es que nos capacita y nos forma para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Saben, en todas las profesiones, carreras, oficios, yo veo que a veces tienen que capacitarse. Y yo creo que solamente los cristianos a veces no creen en eso, ¿verdad? O no sé qué pasa, pero cuando es necesario que tengamos que capacitarnos, o cuando hay un curso, o hay un diplomado en Biblia, algo que tiene que ver con discipulado, como que no queremos, ¿verdad? Como que pensamos que ya todas las podemos y todas las sabemos. Nada más los médicos, eso sí se tienen que ir a capacitar, ¿no? ¿Verdad? No, pues que los abogados se tienen que capacitar, que los maestros tienen que capacitar, pero los discípulos, esos no se tienen que capacitar, ¿verdad? Pues ya conocen todo, ya saben todo. Un efecto que tiene la palabra de Dios es que nos capacita. Y sabes, cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, cada vez que tú lees la palabra de Dios, estos son los efectos que producen o deberían de producir en tu vida, ¿sí? Enseñarte, corregirte, darte dirección, capacitarte
para formarte y que vivas de acuerdo a la voluntad de Dios. Esos son los efectos de la palabra de Dios, y somos una iglesia que somos formados a través de la palabra de Dios. Escuche bien, formados, no conformados, ¿sí? No nos conformamos. Tú puedes leer una y otra vez el mismo pasaje y Dios te va a hablar de muchas maneras, de acuerdo a tu situación, tu circunstancia o de acuerdo a tu necesidad, ¿sí? Pero no vivimos en un tiempo en el que no nos gusta ser corregidos. Vivimos en un tiempo en el que nos gusta vivir de acuerdo a mi manera, a lo que yo creo que es mejor, a lo que yo creo que me conviene, ¿sí? Vivimos en un tiempo donde nuestras convicciones se basan de acuerdo a nuestras vivencias, de acuerdo a nuestras experiencias y no en base a la palabra de Dios, ¿sí? Hay veces que las personas basan su experiencia de vida, su sabiduría, en base a las situaciones que han vivido, y eso es bueno porque las situaciones que hemos vivido a lo largo de nuestros años nos han enseñado algo, hemos aprendido algo. Pero yo quiero decirte hoy y que pueda cambiar tu perspectiva. Tú no puedes basar tus convicciones en base a esas vivencias. Tú tienes que basar tus convicciones en base a la palabra de Dios, ¿sí? Fueron muy buenas quizá tus experiencias que viviste en los años. Obtuviste conocimiento de ciertas cuestiones que te pasaron en la vida. Desarrollaste carácter, desarrollaste paciencia. Eso es bueno, pero nada se va a comparar con una convicción basada en la palabra de Dios. Así que eso es parte de los efectos que produce la palabra de Dios en nosotros. Y saben, debemos de preocuparnos cuando la palabra de Dios no estamos tomando esa enseñanza como debiera ser. Debemos preocuparnos cuando no estamos avanzando y no estamos siendo corregidos. Deberíamos de preocuparnos cuando no hemos crecido espiritualmente, cuando no nos hemos capacitado en la palabra de Dios. Eso nos debe de generar preocupación, ¿sí? Porque entonces no es que la palabra de Dios no esté causando un efecto, sino más bien hay algo que yo no estoy haciendo para que la palabra de Dios cumpla el efecto, ¿sí? Porque lo que vemos en 2 de Timoteo, que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, es que la palabra de Dios enseña, corrige, da dirección a fin de que pueda capacitarnos para que hagamos una buena obra, ¿sí? El efecto total que tiene la palabra de Dios es capacitarnos a fin de que tú y yo cumplamos el propósito aquí en esta tierra. Debe de tener un efecto la palabra de Dios, porque no estamos leyendo un libro de texto de la primaria o de la secundaria. Estamos leyendo la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, yo les preguntaría, ¿cómo nos estamos formando entonces? Si la palabra de Dios no nos está enseñando, no nos está corrigiendo, no estamos viendo resultados, algo está pasando. ¿Cómo nos estamos formando entonces? Porque cada vez que tú escuchas un mensaje, una predicación, cada vez que tú escuchas o lees la palabra de Dios, o ya ahorita con las aplicaciones tú le picas y la Biblia, aquellos que les da más flojera leer, pues ya tiene la Biblia en audio, ¿verdad? Ya escuchas la palabra de Dios. Algo debe estar pasando para que no cumpla el efecto, porque ese es el efecto que debe de suceder, porque somos una iglesia que somos formada por medio de la palabra de Dios, ¿sí? Pero ¿cómo estamos formados? Tomando tiempo para leer la Biblia, ¿sí?
Tú y yo tenemos que tomar un tiempo para leer la Biblia. Esa es la manera en la que tú y yo nos vamos a formar. Tenemos que tomar un tiempo para asistir a nuestros discipulados. Gracias a Dios por los que han llegado, por los que han ido avanzando, pero seguimos esperando a más, ¿sí? Que puedan tomar la decisión de asistir a sus discipulados, porque el discipulado es algo importante para formarse, ¿sí? Por medio de la palabra de Dios, ¿sí? Estando presentes en el tiempo de la predicación. Esa es otra manera de irnos formando por la palabra de Dios. Ahora, ¿tú cómo te estás formando? ¿Estás haciendo por lo menos uno o dos de estos? ¿Estás llegando a tus discipulados? ¿Estás apartando un tiempo para leer la palabra de Dios? ¿O estás apartando más un tiempo para ver series, para ver películas? A veces la formación se está dando en ese sentido. Apartamos más tiempo para todo que para la palabra de Dios, ¿sí? Apartamos el domingo para formarnos en la palabra de Dios. La semana pasada veíamos que la alabanza es dedicar un tiempo en el que exaltamos a Dios, que engrandecemos a Dios. El domingo fue diseñado para engrandecer a Dios, no para engrandecernos nosotros. Claro está que recibimos, que Dios nos bendice, por supuesto, pero el objetivo principal del día domingo es que tú y yo vengamos a retribuirle a Dios, cuán grande es Él. Ese es el objetivo del día domingo. Y a veces apartamos el domingo para hacer otras cosas. Entonces, si en la semana no apartamos un tiempo para leer la Biblia, si no apartamos un tiempo para venir de manera intencional a los discipulados, y si no venimos a la predicación, entonces ¿de qué manera nos estamos formando? La palabra de Dios no va a cumplir un efecto porque no es magia, ¿sí? No es magia. Necesitamos que la palabra de Dios cumpla un efecto, que nos enseñe, que nos guíe, que nos transforme. No tenemos que solamente se trata de llenarnos de conocimiento. Nunca se ha tratado de que leamos la palabra de Dios para llenarnos de conocimiento, ¿sí? Es alimentar nuestro espíritu por medio de la palabra de Dios. Así como somos muy intencionales para desayunar, y a veces ni tanto, ¿verdad? Porque a veces no desayunamos en el mismo horario, no comemos en el mismo horario. A veces hoy podemos comer a las 3 de la tarde y mañana a las 5. Y eso no es bueno para la salud tampoco, ¿verdad? Pero imaginemos que así como somos intencionales para el alimento físico, así también deberíamos de ser intencionales para alimentar nuestro espíritu por medio de la palabra. Porque no la leemos solamente para llenarnos de conocimiento. El conocimiento viene después, pero el propósito inicial al leer la palabra, para formarnos por medio de la palabra, es alimentar nuestro espíritu. Ese es el objetivo principal, que tú y yo seamos alimentados espiritualmente. Así como cuando a veces hay desnutrición en los niños por no alimentarse bien, hay una desnutrición espiritual también. ¿Sí sabías? Bueno, si no lo sabías, ya te lo dije. Hay una desnutrición espiritual. Tú tienes un cuerpo, tienes alma y tienes espíritu. Y así como te preocupas por qué vas a comer, así deberíamos preocuparnos: hoy qué me va a hablar el Señor, hoy qué me va a corregir. Pero no, muchas veces la actitud que tenemos es: no, yo estoy bien, los demás están mal, los demás que lean la palabra. A veces escuchamos predicaciones y las compartimos con otros. Mira, esta predicación, escúchala, te va. Cuando principalmente
la predicación, el mensaje a veces es para nosotros, ¿sí? Y andamos recomendando palabra cuando somos nosotros los que principalmente tenemos que alimentar nuestro espíritu. Así que tenemos que ser bien intencionales, porque en nuestra carne no nos van a dar ganas de venir a escuchar una predicación, y menos si la predicación trata de exhortar. Cuando las predicaciones tratan de Dios te va a bendecir y Dios te va a prosperar, todos, aleluya, gloria, es porque nos encanta escuchar ese tipo de predicación. Pero cuando escuchamos predicaciones que nos hablan de que tenemos que corregir, que tenemos que ser enseñables, no nos gusta, ¿sí? El alimento espiritual entra por lo que vemos y por lo que escuchamos. Por eso es que te pregunto, ¿cómo te estás formando? En otras palabras, ¿qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que estás viendo más? Porque por ahí está entrando tu alimento espiritual, ¿sí? Lo que somos espiritualmente es determinado por lo que vemos y escuchamos, ¿sí? Por ejemplo, si escuchamos y vemos noticias, nos vamos a llenar de preocupación. Ahora, cuando fue lo del COVID, que a cada rato estaban como que mandando, la gente se paniqueó. ¿Por qué? Porque de eso estaba llenando su espíritu, de lo que veía en la noticia, y que ya fulano ya falleció y que sutano ya lo hospitalizaron, y la gente se angustiaba, porque llenamos nuestro espíritu de lo que escuchamos y de lo que vemos. Si solo vemos y escuchamos series y películas, nos vamos a llenar de ocio. El tipo de música que escuchamos determina nuestras emociones. Música que no adora y alaba a Dios va a influir en nuestras emociones, ¿sí? Pero si leemos o escuchamos la palabra de Dios, nos llenamos de ánimo, nos llenamos de gozo, nos llenamos de fe, nos llenamos de esperanza. De eso nos vamos a llenar. Pero ¿cómo pretendes tener gozo si no lees la palabra de Dios? ¿Cómo pretendes tener esperanza si te estás formando a través de lo que ves en el dispositivo y que no es la palabra de Dios, ¿sí? En Marcos capítulo 6, versículo 22 y 23 respalda esto que les estoy diciendo. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. En otras palabras, la Reina Valera dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, que si tu ojo está bien, todo tu cuerpo estará bien. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará mal, ¿sí? Así que ¿por dónde nos alimentamos espiritualmente? Por lo que vemos y por lo que escuchamos, ¿sí? ¿Por dónde te alimentas físicamente? Pues por la boca. Pero tu espíritu lo alimentas por lo que estás viendo y por lo que estás escuchando, ¿sí? ¿Dónde dice eso? Romanos 10:17 dice que la fe viene ¿por qué? ¿Sí o no? Entonces, ahorita mismo tú estás escuchando la palabra de Dios. Bueno, eso espero, ¿verdad? Aquí los veo físicamente. No sé si están aquí también presentes o están pensando en qué van a comer saliendo o qué van a hacer saliendo. Pero somos alimentados por medio de lo que escuchamos. La fe viene por el oír.
formarnos en la palabra de Dios es una inversión para lo eterno. ¿A cuánto les gustan las inversiones? En negocios, sí, vamos, no va a pasar nada si lo dicen, ¿eh? En negocios, en un terreno, en una casa, porque al final esperan que eso les retribuya algo, ¿no? En un año, en 2 años. Pero yo quiero decirte algo: formarnos en la palabra de Dios es una inversión donde vamos a ver nuestra recompensa en lo eterno, ¿sí? El problema es que como seres humanos queremos ver resultados ya. Y cuando no hay resultados decimos, no, es que Dios no está haciendo nada en mí. No es que Dios no esté haciendo nada. Tú y yo solamente tenemos que ocuparnos de formarnos en la palabra. Y ya te he dado varios ejemplos, ¿cómo? ¿Sí? Lo demás lo va a hacer Dios, porque dice que su palabra no vuelve vacía. Todo lo demás Dios lo va a hacer, pero nuestra responsabilidad es formarnos en la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, estar en nuestros discipulados, estar en el tiempo de predicación. Mateo 6, 19 y 20 dice: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se lo comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. ¿Sí? Tú vas a obtener tu recompensa allá en la eternidad por todo lo que tú invertiste para alimentar tu espíritu. Necesitamos ser una iglesia que no está anímica espiritualmente. ¿Cómo vemos, cómo nos damos cuenta cuando cuando tenemos una anemia espiritual? No tenemos ganas de a veces ir a la iglesia, no tenemos ganas de leer la palabra, no tenemos ganas de alabar a Dios. Y eso es parte de una anemia espiritual, ¿sí? En otras palabras, nuestro espíritu nos está pidiendo con urgencia alimento. Nuestro espíritu con urgencia nos está pidiendo tiempo con Dios para alimentar nuestro espíritu, ¿sí? Y muchas veces cuando estamos espiritualmente anímicos, pues nos volvemos más rebeldes, no escuchamos consejo, ¿sí? Pensamos que nosotros estamos bien, los demás están mal. Pero eso es un resultado de una anemia espiritual. ¿Por qué? Porque no nos fortalecimos y el enemigo entró a sembrarnos, ¿sí? Ahora, formarnos en la palabra de Dios. Quiero darte a conocer 4 aspectos importantes de manera rápida, ya no traigo mucho tiempo, que suceden cuando tú y yo nos formamos en la palabra de Dios. Número 1, conocemos su voluntad. Yo he escuchado muchas personas que dicen, no, es que no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y yo hace 8 días te mencioné uno principal. La voluntad de Dios es que tú le alabes. Cuando nosotros nos formamos en la palabra de Dios, conocemos su voluntad. Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Saben por qué a veces no conocemos la voluntad de Dios que nos dice aquí Romanos? Porque a veces no le damos la oportunidad que Dios cambie nuestra manera de pensar. Eso tiene que suceder, ¿sí? Y no va a cambiar nuestra manera de pensar si no comenzamos a formarnos, a alimentarnos por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Ya vimos en 2 de Timoteo que la palabra de Dios nos enseña, nos corrige, ¿sí? Entonces, si yo quiero conocer la voluntad de Dios, tengo que permitirle a Dios que me corrija por medio de la palabra,
¿sí? Formarnos en la palabra no solo nos ayuda a conocer su voluntad, sino también nos muestra la manera de pensar como Él piensa, ¿sí? Las personas que no buscan formarse en la palabra de Dios pasarán muchos años de su vida pensando como niños espirituales y mostrando inmadurez porque no han considerado la formación de la palabra como una prioridad, ¿sí? Y no podemos tener 20, 30 años en el cristianismo y seguir pensando como pensábamos en el primer año que conocimos a Cristo, ¿sí? Los años en el cristianismo no nos van a hacer más espirituales. Lo que nos hace espirituales es pasar tiempo con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, ¿sí? Conozco muchas personas que tienen 50 años de cristianos y los veo en la misma situación, porque a veces pensamos que asistir a la iglesia nos va a ayudar en nuestro crecimiento, y sí, pero la realidad es que cuando no permitimos ser formados en la palabra de Dios, no va a haber ningún crecimiento y van a pasar los años y vamos a seguir pensando siempre como niños espirituales. Y aquí entra lo que dice la palabra: pudiendo ser ya maestros, todavía están dependiendo de lechita. ¿Por qué? Porque en un inicio no se dieron la oportunidad de formarse, o que la palabra los formara y hubiera un cambio en su manera de pensar, ¿sí? Entonces, cuando no buscamos formarnos en la palabra de Dios, van a pasar muchos años de nuestra vida pensando como niños, ¿sí? Hay algunos que ya deberían ser maestros, hay algunos que ya deberían ser pastores, pero no lo son porque no le dieron la oportunidad al Espíritu Santo por medio de la palabra que cambiara su manera de pensar. Entonces conocieron la voluntad de Él. Otra de las cosas que suceden cuando permitimos ser formados por la palabra de Dios es que nuestro carácter va a seguir siendo formado, ¿sí? Número 1, vamos a conocer la voluntad de Dios. Número 2, seguir formando nuestro carácter, ¿sí? Porque todavía hay muchas cosas que tenemos que seguir formando en nuestro carácter, ¿sí? Todavía hay cosas que tenemos que seguir cambiando. Efesios 4:13 dice: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Ya alcanzamos la medida completa de Cristo los que estamos aquí? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué se necesita? Seguir formándonos en la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra forma nuestro carácter, ¿sí? Forma nuestro carácter. Y el propósito es que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo Jesús. Pero si no leemos, no pasamos tiempo con Dios, no escuchamos la palabra de Dios, las predicaciones, ¿ustedes creen que nuestro carácter se va a formar? No, no se va a formar. Otro beneficio que obtenemos cuando somos formados en la palabra de Dios es que desarrollamos nuestra fe, ¿sí? Yo sé que está bien que oremos para que Dios aumente nuestra fe, eso es bueno, pero también lo que va a aumentar tu fe es cuando te formes en la palabra de Dios, ¿sí? Romanos 10:17, que ya lo leímos, dice: así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a aumentar tu fe? ¿Cómo va a aumentar nuestra fe si no leemos la palabra de Dios? La fe viene por el oír la buena noticia acerca de Cristo, ¿sí? La fe se desarrolla al escuchar la palabra de Dios, pero si no venimos a formarnos por medio de la palabra,
no vamos a crecer en la fe. ¿Sí? Y volvemos a lo mismo. Vamos a ser ese tipo de cristianos que no tienen o no han desarrollado una madurez espiritual ni emocional. ¿Por qué? Porque no se han dado tiempo para formarse en la palabra de Dios. Su fe no ha crecido. Y no porque Dios no quiera que crezca, sino porque no se le ha dado a la persona no se ha dado a la persona la oportunidad de formarse en la palabra. Otra de las cosas que sucede cuando nos formamos en la palabra es que nos nutrimos. Y eso es parte de nuestro ADN radiante, nutrir. En Mateo 28:20 dice: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces necesitamos seguir nutriéndonos en la palabra. Necesitamos enseñar a otros, ¿sí?, a obedecer, a estar nutridos por medio de la palabra de Dios. Entonces, cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, te nutres espiritualmente. Cada vez que tú escuchas una predicación, te nutres espiritualmente. Cada vez que tú apartas un tiempo para leerlo, la palabra de Dios en casa, te nutres espiritualmente, ¿sí? La clave para un crecimiento espiritual es la formación como discípulos de una manera integral. Una iglesia nutrida espiritualmente es una iglesia fuerte. El elemento principal que va a traer un crecimiento espiritual es la palabra de Dios. ¿Sí? No vamos a crecer espiritualmente si no nos formamos en la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios nos nutre. ¿Sí? Y pueden pasar, hay personas que pasan semanas sin leer la Biblia, sin congregarse, sin asistir a un discipulado. Imagínense cómo está su espíritu. Viene la tentación, vienen las pruebas, vienen las luchas. ¿Cómo las vamos a enfrentar? ¿Cómo? Dios no instituyó a su iglesia, y no me refiero al templo, me refiero a las personas. Tú eres la iglesia, las personas son la iglesia. Dios no instituyó la iglesia para nosotros hacer las cosas a nuestra manera. Dios instituyó la iglesia para que juntos nos formáramos en la palabra de Dios, que no fuéramos llaneros solitarios allá en casa. Necesitamos volver a esos cimientos. Necesitamos volver a creer en el poder de la palabra de Dios. Así que la clave para un crecimiento espiritual es la palabra de Dios. ¿Qué sucede al ser formados por medio de la palabra de Dios? Hay resultados, hay frutos, ¿sí? Lo que todo queremos ver en un inicio es ver resultados. Y cuando no vemos resultados decimos: no, yo creo que Dios no quiere hacer nada en mí. Yo creo que Dios no tiene nada para mí, porque han pasado los años y no veo nada, no veo cambios en mi vida. Yo no sé si tú has pensado así, pero yo quiero decirte algo, que cuando somos constantes en formarnos en la palabra de Dios, somos persistentes en formarnos en la palabra de Dios, tarde que temprano van a llegar los resultados y van a llegar los frutos. Porque esto no es de la noche a la mañana, ¿sí? No es como que hoy siembres un árbol frutal y a la semana que entra ya te va a dar fruto. Y solo porque tú esperas que ese árbol te dé fruto y no lo estás viendo, no significa que no está sucediendo algo en su raíz. Pero tienes que ser constante. Yo sé que a veces te da sueño leer la palabra. Yo sé que a veces te da flojera leer la palabra de Dios. Pero imagínate, si te da flojera y te da sueño la palabra de Dios, entonces ¿a qué vamos a ir al cielo?
Si te da sueño y flojera alabar y adorar a Dios el día domingo, pues yo creo que tú no eres candidato para ir al cielo. Porque vamos a adorar a Dios por toda la eternidad. Y necesitamos la palabra de Dios para ser formados, para ser instruidos, para ser corregidos hasta que Él venga. Cuando Él venga o cuando nos llame a su presencia, ya no va a ser necesario leer la Biblia, porque vamos a estar delante de Él. Ya no vas a necesitar tener fe, porque vas a estar delante de Él. Pero ahora, mientras estemos aquí, tú y yo necesitamos seguir teniendo fe, y para eso necesitamos seguir leyendo la palabra de Dios. Mientras estemos aquí, necesitamos seguir estando nutridos espiritualmente. Cuando estemos delante de Él, ya no vamos a necesitar estar nutridos espiritualmente, porque ahora sí lo vamos a ver cara a cara. Pero mientras eso llega, mientras no suceda que Cristo venga o nos llame a su presencia, tenemos que ser una iglesia que se forma por medio de la palabra de Dios. Juan 15:5 dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí, escuche bien, permanecen en mí, y yo en ellos, producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. La clave es permanecer. Aunque no tenga ganas, permanezco. Aunque estoy desanimado, permanezco. Aunque estoy enojado, permanezco. Aunque no entiendo todas las cosas, permanezco. La permanencia es algo bien difícil. Ser constante es algo que cuesta trabajo. El anhelo de Dios es que se produzca fruto y resultados. Ese es el anhelo de Dios. El deseo de Dios es que tú y yo podamos tener fruto y resultados. Salmo 1 y 2 dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Serán plantados junto a corrientes, pero son aquellos que se deleitan en la ley y meditan de día y de noche. Yo no sé cuántos se deleitan en la palabra de Dios, pero tú deberías de deleitarte en esos tiempos que tienes con Dios. Tú deberías de deleitarte en los tiempos de discipulado. Tú deberías de deleitarte en los tiempos aquí en la predicación. Y no estoy hablando de mí. No estoy hablando que te deleites o que me des el voto por la predicación, no. Al final es el mensaje de Dios. Pero tú y yo deberíamos deleitarnos en la palabra de Dios. Si tú y yo no aprendemos a deleitarnos en la palabra de Dios, cuando lleguen los frutos no los vamos a disfrutar. Porque si no aprendimos a deleitarnos en el tiempo sacrificial, nunca vamos a disfrutar lo que Dios nos va a dar. Isaías 55:11, y con esto termino. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logra todo lo que yo quiero y prospera en todos los lugares donde yo la envié. Así que cuando somos formados en la palabra de Dios, vamos a ver resultados. Porque toda palabra que sale de la boca de Dios, toda palabra que Él envía, dice que produce fruto y logra todo lo que Él quiere. Así que Él va a lograr todo lo que Él quiere con tu vida cada vez
que tú estés dispuesto a escucharlo. Quiero que te pongas de pie en esta hora. El efecto de la palabra de Dios sucede cuando ponemos un corazón dispuesto. Porque el anhelo de Dios, lo que Él desea, el efecto que Él quiere producir en nosotros, en nuestra vida, Él lo va a hacer. Pero a veces no queremos escuchar la palabra de Dios. A veces tenemos más flojera para leerla, para venir, para discipularnos. No va a suceder ningún efecto porque esto no es magia. Es un proceso. Y los procesos a veces son dolorosos, porque los procesos son formativos. La palabra de Dios nos forma. La palabra de Dios también nos conforta, nos trae ánimo, nos trae esperanza. Pero también la palabra de Dios a veces nos va a confrontar y no nos gusta. Pero a veces es necesario, porque Dios está viendo algo que necesitamos entender, algo que necesitamos cambiar, y solamente la palabra de Dios no va a volver vacía. El anhelo de Dios es que Él quiere ver a una iglesia dando fruto. El anhelo de Dios es, Él quiere ver a una iglesia nutrida en la palabra de Dios, fortalecidos espiritualmente. Cuando una persona tiene anemia, a veces que tienen que hacerle una transfusión de sangre, tiene dolores de cabeza y no se le quitan los dolores de cabeza hasta que se ataca la raíz. ¿Por qué? Porque no se nutrió bien, no se alimentó bien. Y cuando llega a urgencias, pues llega en un cuadro muy crítico. Tienen que vitaminarla, tienen que meterle suero, y si es necesario le meten sangre otra vez, porque descuidó su alimentación. Y a veces no nos damos cuenta cuando está viniendo una anemia espiritual. ¿Por qué? Porque estamos más cómodos, porque nos conformamos, porque no nos esforzamos. Una persona que está anémica físicamente no tiene fuerza, está débil, no tiene ánimo, quiere estar acostada. Y una persona anémica espiritual no tiene ánimo, el gozo se le ha robado, no tiene ganas de leer su Biblia, no tiene ganas de congregarse, y a veces lo puede confundir también con una depresión. No estoy afirmando eso, pero cuando vamos nuevamente a la palabra de Dios, la palabra de Dios nunca vuelve vacía, siempre tiene un efecto. Cada vez que vamos a la palabra de Dios trae ánimo otra vez, trae gozo. Yo quiero invitarte para que en los momentos en los que tú no tienes ánimo, no dejes de buscar el rostro de Dios a través de la palabra de Dios. Porque nunca se ha tratado de tener ganas para buscar a Dios o estar bien para buscarlo. No, es en todo momento y en todo tiempo que necesitamos formarnos en la palabra de Dios. Somos una iglesia que se forma en la palabra de Dios.
Todo esto comenzó a existir, todo este mundo comenzó a existir por el poder de la palabra de Dios. Y hágase la luz, y se hizo la luz, y sepárense las aguas de la tierra, y sucedió así. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios trae vida. La palabra de Dios tiene un efecto. Y muchas veces la palabra de Dios va a ser robada. Dice la parábola que a veces cae entre espinos, que a veces cae entre piedras, y a veces cae entre camino, y vienen las aves y se la llevan. Pero hay una palabra que cayó en tierra fértil, y mi deseo y el deseo de Dios es que siempre la palabra de Dios sea tu vida una tierra fértil. Que tu vida y mi vida y la vida de esta iglesia sea tierra fértil para la palabra de Dios, que cumpla el efecto que Él espera, porque Dios conoce tu corazón. Él sabe lo que necesitas por medio de la palabra, y Él no quiere que vuelva vacía, sino que cumpla lo que Él quiere. En algunos va a traer esperanza, en algunos va a traer perdón, en algunos va a traer consuelo, en algunos va a traer una respuesta, en algunos va a traer confirmación, pero siempre la palabra de Dios tiene un efecto en nuestras vidas. Todo existe y es sustentado por medio de su palabra. En el principio el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Esa es la palabra. Y el Verbo encarnó y se hizo hombre, Cristo Jesús, y habitó entre todos nosotros. El efecto que hizo Jesús en nuestras vidas, de transformar nuestras vidas por medio del sacrificio, por medio de su sangre. Hoy necesitamos ser lavados por medio de la sangre del Cordero. Hoy necesitamos nuevamente la sangre del Cordero, que quita el pecado, que limpia, que purifica. Hoy necesitamos ser inyectados por medio de la sangre del Cordero, y que todo desánimo se vaya. Todo lo que esté estorbando para que la palabra de Dios cumpla un efecto. En esta hora, abre tu corazón. Deja que la palabra de Dios cumpla un efecto en tu vida. Solamente tú y Dios saben cuál es la necesidad que tú tienes. Y solamente Dios sabe cómo obrar, cuál es el efecto que va a traer. Pero no dejes de buscar el rostro de Dios. No dejemos de escudriñar, de estudiar, de leer la palabra. No dejemos de discipularnos. Siempre hay algo nuevo que aprender. No dejemos de estar en las reuniones de domingo. La palabra de Dios no va a volver vacía. Dios conoce cuál es tu sentir. Que la palabra de Dios cumpla un efecto en tu vida. Que la palabra de Dios siga transformando nuestras mentes. Que la palabra de Dios siga transformando nuestro corazón. Siga transformando nuestro espíritu, nuestro carácter. Que
sea como el de Cristo. Oh Dios, tu palabra siempre es viva y eficaz. Penetra hasta lo más profundo del corazón, Señor. Que en esta hora tú hables a nuestro espíritu, a nuestro entendimiento, Señor, y aún a nuestras emociones. Todo se somete al señorío de tu palabra. Todo es sometido a ti, Señor. Nada se queda sin propósito. Todo tiene un propósito, porque la palabra de Dios sigue transformando, sigue cambiando nuestra manera de pensar. Oh Espíritu de Dios, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú hablas a nuestra vida. Oh Espíritu Santo, sigue animando, confortando el corazón en esta hora. Oh Espíritu de Dios, tú eres digno. Tu palabra es una lámpara a nuestros pies. Tu palabra es una lumbrera a nuestro camino. ¿Con qué guardaremos nuestro camino y no pecar contra ti? Con la palabra de Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque somos una iglesia que somos formados por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a adorar, un tiempo de adorar al Señor. Ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida la entrego
tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Para ti. Sí, Señor. Queremos ser esa ofrenda grata delante de ti. Que tu palabra siempre arda en nuestro corazón. Que tu palabra siga transformando nuestra mente. Que tu palabra cumpla el propósito para el cual ha sido enviada en cada familia, en cada niño, en cada joven, en cada adulto, Señor. Tú cumples un propósito por medio de tu palabra, Señor, y que no vuelve vacía, y que no hay nada que robe tu palabra, Señor, porque este es un campo fértil, campo fértil. Somos una ofrenda de adoración a ti, a nuestro Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Que la presencia de Dios siga abrazando tu vida. Que el Espíritu Santo siga dirigiendo tus pasos en esta semana y cada día. El Señor te bendiga. Y para quienes nos acompañaron